de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, buenos días, un gusto tenerle aquí en la W para hablar temas de coyuntura política y hablar sobre lo que es la consulta popular, quizás una consulta en la cual la ciudadanía, digo por lo que hemos conversado, hemos escuchado, muy poco conoce, más allá de decir vote sí o vote no, pero en el fondo no tiene mucho conocimiento de la consulta. No sé qué es lo que pasa en la ciudad de Quito, en el resto del país. ¿Qué has escuchado, Mauricio, sobre el tema del conocimiento de la gente sobre la consulta popular? Buenos días. Buen día, Rubén. Un abrazo a la distancia desde Quito y un saludo a nuestra audiencia de W Radio. Creo que lo que sucede por acá cumple las condiciones que has mencionado a la perfección. Una campaña que simplemente ha sido producto de la polarización. Si estás con el sí, eres lacista o cualquier otra cosa vinculada al gobierno, o como escuchamos de boca del propio presidente, si estás por el no, eres antipatria o incluso en su momento se dijo, estás a favor de los narcos. Esa polarización que tanto daño le hace al país, que nos pone a los ciudadanos en condición de ignorantes, porque lo óptimo sería que tanto del un lado como del otro nos inviten a leer las preguntas, a leer sus anexos, a reflexionar sobre su contenido. Y en lugar de invitarnos a votar en plancha 8 veces lo uno u 8 veces lo otro, podamos ser nosotros quienes saquemos las propias conclusiones, pero no una vez más como desde la primera consulta del último periodo democrático en el año 78, se está jugando la más pura política tradicional de nuestro país. Pregunto, Mauricio, si hubiera alguien, debe tener también cierto conocimiento para poder leer los anexos. Primero, anexos extremadamente enormes. La pregunta es, sabiendo que en el país se lee muy poco, la gente leerá difícilmente, la gente se queda solamente con la primera línea. ¿Y qué dice la primera pregunta de la consulta popular? ¿Usted está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? Ese en el fondo es el contexto. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo o no que se produzca la extradición? ¿Qué es lo que tiene de trasfondo esta pregunta, Mauricio? Rubén, la motivación para que tengamos esta pregunta en nuestra consulta popular, y ese es el punto de partida, es el hecho de que la Constitución, y no únicamente la de 2008, sino la anterior y algunas otras hacia atrás, prohíben la extradición de ecuatorianos. ¿Qué es la extradición? Que la justicia de otro país requiera a una persona para que pueda ser procesada en ese país por la justicia de ese país. La Constitución dice que todo bien con los extranjeros, si hay aquí una persona, no sé, pues de Noruega, de Colombia, de Estados Unidos o de Francia, si es requerida por la justicia de otro país, se lleva a cabo el trámite y se lo envía, pero eso no puede pasar con los nacionales, con los ecuatorianos. Lo que se está planteando en esta pregunta es que, en definitiva, se cambie la Constitución para que esa posibilidad de enviar personas a ser juzgadas en otro país también pueda aplicarse con los ecuatorianos. ¿Por qué tenerle miedo a esta pregunta? En el fondo, no hemos hecho nada. No creo que debemos tener miedo a esto. Personalmente, y lo he dicho en múltiples ocasiones, creo que esta pregunta es adecuada y yo en lo personal voy a votar que sí en esta pregunta, Rubén, porque creo que si estamos frente a un fenómeno mundial de crimen transnacional, de delitos transnacionales, pues en los países en los que estos se cometan, debe haber la posibilidad de investigar y juzgar a las personas, sancionarlas de ser el caso, si es que efectivamente se comprueba el cometimiento del delito. ¿Qué blindaje puede tener además con una justicia tan cuestionada como la nuestra un ecuatoriano respecto de personas de otros países? Así es que, como te digo, de un análisis en el que además la extradición, según lo que se está planteando, únicamente procedería para cierto tipo de delitos, lo que se conoce como crimen organizado transnacional. Simplemente, pues, es positivo en función de lo que se ha dicho. No obstante, Rubén, dentro de lo que tú mencionabas, el hecho de cómo va la campaña, cómo va este tema,
Imagínate que en la campaña a favor del sí, y estando yo por el sí, nos decían que pues también se podrá extraditar ecuatorianos vinculados a procesos de corrupción. Y el anexo no nos dice eso. El anexo nos dice claramente, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas y el blanqueo del producto del delito. La palabra corrupción, como se nos ha hecho creer, no forma parte del anexo. Por ende, no hay que sacarle cucos donde no hay cucos. En la pregunta 2, hemos visto todo el tema del cuestionamiento que se ha hecho a la justicia, el tema de la fiscalía. La fiscalía ha reclamado que no tiene autonomía. Se hace el planteamiento, ¿está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado? ¿Qué es lo que dice en contexto frente al anexo de esta pregunta? Rubén, lo que se nos está planteando en definitiva es cambiar lo que hasta hoy funciona. Tú tienes un consejo de la judicatura responsable administrativamente de todo el sector justicia, jueces y fiscales principalmente, otras autoridades por supuesto que también, pero en este caso lo que se está diciendo es que si bien se habla de una autonomía de la fiscalía, el hecho de que el consejo de la judicatura, jueces, esté a cargo de ciertas cosas de la fiscalía, no es óptimo. Por lo tanto, se está diciendo que se tiene que crear un consejo fiscal como un órgano auxiliar de la fiscalía para llevar a cabo principalmente la selección, la evaluación, el ascenso y los procesos disciplinarios de los fiscales en función de lo que diga el Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, Rubén, y creo que este detalle es no menor, y así lo reconocí incluso en su momento la propia fiscal general, el hecho de que hasta este punto suene muy bien el tema de la autonomía, en lo personal se viene abajo cuando se dice que el Consejo Fiscal se integra por 7 miembros designados por el fiscal general del Estado, a dedo, punto. Es decir, vas a tener tú, a diferencia de la judicatura, que es un grupo de personas que proviene de distintas fuentes, independientemente de que nos gusten o no, de que tengamos alguna sintonía con ellas o no, pero vienen de distintas fuentes, se someten a un proceso hasta de impugnación y escrutinio público. Ahora tendremos un consejo de la fiscalía por 7 personas puestas a dedo por el fiscal. Y yo me preguntaba, Rubén, y te pregunto a ti, ¿estaríamos de acuerdo con esta pregunta si el fiscal fuera Galo Chiriboga? Uy, 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 uy. Uy, 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 qué pregunta más difícil, Mauricio, complicada. Te digo, la intención puede ser buena, pero el diablo está en los detalles. Buena la reflexión, muy buena la reflexión. Vamos con la pregunta 3. Esto es otro tema también en donde la gente ha tenido un pronunciamiento bastante alto, ¿no? En relación a decir, usted quiere que existan menos asambleístas en el país, que el número de asambleístas se reduzcan. Actualmente el país tiene 137 asambleístas. Entendemos que con lo que arroja el resultado del censo que se ha hecho, va a subir, dicen aproximadamente, hablando en números, a aproximadamente 150 asambleístas. La pregunta es, ¿está de acuerdo que se reduzcan el número de asambleístas? ¿Qué deberíamos decir, Mauricio? No solo que nos están preguntando, Rubén, si estamos de acuerdo con que se reduzca el número de asambleístas, sino que además nos están planteando la nueva forma en la que se constituiría la Asamblea Nacional. Y nuevamente, con el respeto que una institución tan venida a menos como la Asamblea Nacional se merece, hay que ver los detalles. Mira tú, vamos a partir de lo siguiente. Hoy en día, la Constitución dice que elegimos 15 asambleístas nacionales. 15 asambleístas nacionales que en realidad no todos son conocidos, no todos representan otras ciudades distintas a Quito y Guayaquil, muchos de ellos entrando por jale de quien encabeza la lista, que es el único candidato que generalmente se da a conocer. No te olvides que elegimos en voto cerrado, no entre listas. Desde el último proceso electoral elegimos en plancha sí o sí.
Tenemos 15 nacionales al momento. Se nos está planteando, según la nueva regla, que se elija, ojo con este detalle, dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes. Es decir, un Ecuador de 18 millones de habitantes o más, según el último censo, haría que nuestra Asamblea Nacional pase de 15 a 36 asambleístas nacionales, más del doble. Ojo con este detalle. Y el siguiente detalle es que nos cambian la regla de juego de los asambleístas provinciales y los representantes de los ecuatorianos habitantes en el exterior. No vamos a entrar en detalle de lo que corresponde a las 24 provincias y a las 3 circunscripciones del exterior, Rubén, pero hay que mencionar que particularmente provincias de la Amazonía, provincias del centro del país, la provincia de Galápagos, verían reducida su representación a un asambleísta. Incluso provincias que hoy tienen la posibilidad de elegir 3 representantes pasarían a tener apenas 1. Mientras que las provincias grandes, Guayas, Pichincha, que se elige además por distritos, verían muy reducida la representación. Claro, la asamblea no crecerá a 152 legisladores en el próximo periodo a propósito del censo, pero es muy probable que se quede con aproximadamente 130 en función de las nuevas reglas que te he mencionado. Así es que, una vez más, a mí en esta pregunta me preocupa que Sucumbíos o que la provincia de Bolívar se queden apenas con un representante. En la pregunta 4, en donde ponen de manifiesto y preguntan, ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 4? En esta pregunta, ¿qué debemos entender los ecuatorianos? Debemos partir del hecho de que lo que se nos está proponiendo en esta pregunta es elevar a categoría constitucional, con muy pocas salvedades, aquello que ya consta en el Código de la Democracia, según las reformas que se aprobaron en el año 2020, antes del proceso electoral de 2021, recordarás tú. Porque ya tiene el Consejo Nacional Electoral, según el Código de la Democracia, la competencia y más que competencia, la obligación, Rubén, de depurar las organizaciones políticas. Si no cumples los requisitos de un número base de afiliados o adherentes, o posteriormente, si no cumples tú el requisito de un número de votos, el Consejo Nacional Electoral en esa auditoría permanente puede dar de baja a las organizaciones políticas. Lo que se nos está planteando en este momento es elevar a categoría constitucional con muy pequeñas salvedades aquello que ya dice el Código de la Democracia. Equipara los adherentes de los movimientos políticos a los afiliados, es decir, ya se elimina la figura de adherente, eso que uno simplemente firmaba por un movimiento político para que ahora oficialmente sea afiliado al movimiento político, un detalle que creo que es importante, pero en este caso, una vez más, le corresponde ahora o le correspondería ahora al Consejo Nacional Electoral garantizar este proceso de verificación y de depuración permanente del registro de las organizaciones políticas. Hay varios puntos que se ha dicho respecto de este anexo, particularmente, no de la pregunta, Rubén, que va por el tema de el manejo de información por parte del Consejo Nacional Electoral, pues está pidiendo un detalle y una especificidad que podría traer consecuencias, y por otro lado, el hecho de que la capacidad del Consejo Nacional Electoral para hacer este proceso está supeditada a la entrega de recursos por parte del Ejecutivo a través del presupuesto general del Estado, algo que esperamos se concrete en caso de que gane el sí en esta pregunta, para que luego no nos digan que por falta de capacidad institucional no se puede cumplir, en este caso, con la obligación constitucional.
Perfecto, nos queda muy claro. En la pregunta 5, sobre este tan cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿está de acuerdo con eliminar la facultad de que el Consejo de Participación Social pueda designar a las autoridades en este país? Esto deslindándole y quitándole esta potestad al Consejo de Participación Ciudadana. Tú sabes, Rubén, y lo hemos discutido en este mismo espacio en otras ocasiones, que habemos varios que preferiríamos que el Consejo de Participación Ciudadana no exista, porque es una institución que durante 15 años ha demostrado estar simplemente al servicio de la voracidad política del caudillismo y no al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, nuevamente, el diablo está en los detalles. Tú, yo y muchos podemos estar de acuerdo en que se elimine la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación y se nos ha dicho que pasaría todo esto a un proceso a cargo de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos detalles, particularmente el hecho de que la Asamblea Nacional no va a tener mayor intervención en el proceso, como dice la pregunta, pues el anexo lo que nos especifica es que la Asamblea simplemente, en términos coloquiales, dará la bendición a una decisión que esté a cargo de una comisión técnica de selección, de una comisión técnica en la que además mayoritariamente habrá delegados de las funciones del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, del Electoral y de la función de transparencia, y en minoría de la ciudadanía y de las universidades. Comisiones técnicas que llevarán a cabo el proceso en una parte preliminar, igual que lo que se hace hoy dentro del Consejo de Participación Ciudadana, para que al final, como digo, únicamente el Pleno de la Asamblea pueda dar la bendición a lo que la comisión ha decidido. Y creo que eso es algo que no se dice en la pregunta, que consta efectivamente en el anexo y que creo que a más de uno le llamará la reflexión, porque recordarás tú que una de las mayores críticas a los procesos, entre comillas, concursos llevados a cabo por el Consejo de Participación ha sido la manipulación de los mismos a cargo de las benditas comisiones ciudadanas de selección. Y en la pregunta 6 se va por el mismo camino, ¿no?, del Consejo de Participación, sobre la designación, que si esto debería ser por sufragio universal, en donde realmente esto es una suerte y una lotería. Si a mí me preguntas por quién voy a elegir, estoy perdido todavía, no conocemos a la mayor parte. Y si nosotros que estamos en el mundo de la información, estamos con este interrogante, ¿qué podemos decir del resto de la población? ¿Qué hacer en esta pregunta? No, y mira, Rubén, lo perverso que es el sistema actual de elección del Consejo, que hemos oído que con nuestros recursos, porque la campaña la pagamos todos, hay candidatos que insultando nuestra inteligencia nos dicen que van a hacer aquello que están obligados a hacer por constitución y por ley. A mí me ha sonado realmente gracioso escuchar a ciertos candidatos decir que van a implementar un proceso de rendición de cuentas de las autoridades del sector público, cuando por constitución y ley hasta los asambleístas están obligados a presentar un bendito formulario de rendición de cuentas que no sirve para nada, por supuesto, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es que esa campaña a la que tú haces mención definitivamente insulta a nuestra inteligencia. Y en la consulta de 2018, particularmente a título personal y de la organización que represento, Ciudadanía y Desarrollo, anticipamos que era un error poner este proceso de elección por voto a los miembros del Consejo de Participación. Pero lo que nos están planteando ahora tampoco es un sistema perfecto, hay que decirlo, y esa es la reflexión que tenemos que hacer, porque el proceso de elección de los miembros del Consejo de Participación es el mismo que acabo de citar respecto de la pregunta 5 en cuanto a que va a estar de por medio una comisión ciudadana, llámese técnica, llámese la comisión Rubén y Mauricio, que es una comisión integrada mayoritariamente por representantes de las funciones del Estado, en minoría por la ciudadanía y por representantes de las universidades, y la Asamblea Nacional, sin mayor opción, únicamente tendrá que dar la bendición a lo que los representantes de las funciones del Estado decidan. Nuevamente,
en la pregunta nos incorporan pequeñísimos detalles que creo que son importantes de analizar y reflexionar a propósito del proceso que se plantea en el anexo. La pregunta 7 y la 8, yo creo que las dos son muy concomitantes porque estamos hablando de temas netamente ambientales, como es en la pregunta 7 el reforzamiento de la protección al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en la 8 que es la compensación por los servicios ambientales. Yo creo que es una pregunta que cae por su propio peso, ¿no? Sin duda, Rubén, y creo que en un tema ahí sí tan específico como el ambiental, sería irresponsable de mi parte hacer un análisis a título personal. He escuchado a organizaciones ambientalistas de protección de derechos de la naturaleza tener sus puntos de vista respecto de la pregunta 7 y de la pregunta 8. He escuchado incluso, y creo que eso sí puedo mencionarlo yo, el hecho de que no era necesario incluir esto específicamente en la Constitución, pues bastaba que se quede a nivel legal, pero en definitiva son esas organizaciones las que han alertado sobre posibles peligros de aprobar estas dos preguntas. En lo personal, no tengo una posición más allá de lo que significa como abogado el tema de la técnica jurídica o del derecho constitucional, ratificando aquello de que pues esto bien podía haberse quedado en una ley sin necesidad de enmendar la Constitución, cambiar la Constitución en el tema que se nos está proponiendo. Quizá puede haber sido incluso inicialmente una estrategia del promotor de la consulta, el presidente de la República o su círculo cercano, de incluir a temas tan densos y complejos como los políticos, cuestiones que pueden tener mayor empatía por parte de los ciudadanos, como los que tienen que ver con el medio ambiente y la naturaleza. Mauricio, muchas gracias, nos ha quedado claro, ha sido un aporte muy importante, más que nada para que la ciudadanía pueda tener amplitud de lo que pasa en esta consulta popular y el contenido de cada una de las preguntas, y la decisión final evidentemente le va a tener el elector este próximo 5 de febrero. Muchas gracias, Mauricio, un abrazo. Gracias, Rubén, y simplemente mi invitación final, porque es bastante fácil para quienes quieren dedicarle unos minutos a este tema, más allá de simplemente ir a rayar una papeleta, decirles que en la página del Consejo Nacional Electoral, cne.gov.es, está precisamente el decreto del presidente Guillermo Lasso, donde están, como tú has mencionado, tanto las preguntas como los anexos, de tal forma que podamos acudir como corresponde a hacer un voto informado, un voto reflexivo, un voto que vaya más allá de esa polarización política que tanto daño nos hace. Muchas gracias, ha sido Mauricio Alarcón. Él es de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien nos acompañó en esta mañana dándonos mayor claridad del contenido de las 8 preguntas de la consulta popular que tienen que pronunciarse los ecuatorianos en este próximo proceso electoral del 5 de febrero. Son las 7:33, solamente antes de irnos a la pausa. Existe un accidente de tránsito en la subida de la Condamine y la calle Larga. En este momento el tráfico está detenido, por favor buscar vías alternas. El choque se da entre una volqueta y un bus de transporte.